Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Como les comenté, vamos a comenzar a ver ahora la República Conservadora, que es el periodo de tiempo en donde los conservadores están en el gobierno, están en el poder y va de 1831 a 1861. Les voy a dar este PowerPoint con esta explicación, ustedes van tomando apuntes en su cuaderno y además va a haber una guía sobre el pensamiento de Diego Portales, el cual ustedes la tienen que resolver y subirla a Classroom. El objetivo de la clase es caracterizar y analizar el pensamiento portaliano. Acá hay una mini línea de tiempo en donde están las tres repúblicas en las cuales va a ser gobernado Chile durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Tenemos la República Conservadora del 31 al 61, la República Liberal del 61 al 91 y la República Parlamentaria del 91 al 25. Si se fijan, la República Parlamentaria lo más importante de ella no es el partido político al cual pertenecen los gobernantes, sino más bien la forma en que Chile va a ser gobernado. ¿Qué poder del Estado tiene mayor injerencia en las políticas? En este caso va a ser el Parlamento. Primera vez y única vez en el periodo de la historia de Chile republicano en que el Parlamento va a tener mayor poder sobre el presidente, sobre el poder ejecutivo, ¿ya? Acá entonces yo les puse tres hitos importantísimos. Primero, la Constitución de 1833, que como ya les mencioné, es cierto, una Constitución que se mantiene hasta el año 1925, en donde se crea nuevamente una Constitución. Y en el año 1891, una guerra civil, que es muchísimo más grande que la guerra civil que vimos que se dio entre el 30 y el 31, una guerra civil entre bandos que apoyaban ya no a los conservadores o a los liberales, sino que apoyaban la forma en que se debiese organizar la república, si más bien una república parlamentaria o una república presidencialista, ¿ya? Eso lo vamos a ver en su momento. También les puse acá los presidentes durante el periodo liberal, que si se fijan duran 5 años cada uno, excepto José Joaquín Pérez, que dura 10 años. Esa va a ser una de las primeras reformas que se van a hacer a la Constitución del 33, en donde se prohíbe la reelección de forma inmediata. Los presidentes pueden ser reelectos, pero no de forma inmediata, es decir, no inmediatamente después de terminar su periodo. Y eso hizo entonces que los presidentes ya no duraran 10 años en el cargo, como vamos a ver que fue el caso de la República Conservadora. Y abajo están los presidentes de la República Parlamentaria, que también duran 5 años en el cargo. Algunos duran menos por problemas de salud, que vamos a ver también ahí en su momento, pero también duran 5 años en el cargo. Ya cada uno de estos periodos los vamos a ver en su momento. Esto para que nos hagamos una idea de cómo se organiza la República Chilena durante el periodo que vamos a estudiar este año. Y acá tenemos la línea de tiempo del periodo conservador de la República Conservadora. Apareció ahí cortadito al principio, pero prometo subir el PPT a Classroom también, ¿ya? Parte la República Conservadora en el año 1831 con el gobierno de José Joaquín Prieto y termina en el año 1861 con el gobierno de Manuel Montt. Si se fijan, cada uno de estos gobiernos dura 10 años, por eso se le llama los decenios conservadores, están 10 años en el poder. No es que el periodo haya durado 10 años, el periodo presidencial, sino que duraba 5 años, pero con derecho a reelección inmediata. Que lo que pasaba que se asumía, ¿cierto?, que el presidente iba a tener 2 periodos de gobierno y entonces cada uno duró los 10 años. Dentro de este periodo, bueno, existen varios hitos, también procesos. Ya yo acá les puse algunos de los hitos más importantes que vamos a estudiar cuando veamos cada uno de los procesos más bien culturales, procesos de cambio político, procesos de una conformación económica, bien, que vamos a ir estudiando. Entonces, primero ahí aparece la Constitución de 1833, que es la que vamos a analizar después. Luego la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que es del 35 al 39, que es una guerra fundamental porque tiene que ver, bueno, primero con la hegemonía que va teniendo Chile dentro del contexto latinoamericano, pero también tiene que ver con la muerte de Portales, ya eso lo vamos a estudiar después. Luego, durante el gobierno Manuel Bulnes, como yo les mencioné, se comienza a dar este desarrollo del pensamiento liberal, es decir, no van a ser tan perseguidos ni tan censurados los liberales durante estos 2 periodos presidenciales y van a poder comenzar a organizarse y tener un desarrollo, ¿cierto?,
de su pensamiento. Van a poder adquirir mayor cantidad de adeptos, van a crear ciertas sociedades de pensamiento, etc. Luego en el año 1851 y en el año 1859 se dan revoluciones liberales, que lo que buscaban era sacar a los conservadores del poder. Cuestión que no logran, ¿bien? Y vamos a ver por qué en el año 1861 en las elecciones, en el fondo, pierde el candidato conservador y gana el candidato liberal o más bien de consenso, y ahí lo vamos a ver. Pero no es que hay un cambio de la República Conservadora a la República Liberal porque alguna revolución liberal fue exitosa, no, sino porque efectivamente en las elecciones gana el candidato liberal de consenso. Acá tenemos el pensamiento de Diego Portal o el pensamiento portaliano, como se le llama. ¿Por qué es tan importante? Porque Diego Portales influyó en la concepción, en los ideales de la de la Constitución de 1833. Él no era un político, no era un filósofo, no era un intelectual, sino que era un comerciante. Pero como comerciante le importaba poder tener el país en orden, estable, para que su comercio, para que sus negocios fueran bien. Entonces, ¿qué decía él? La base de cualquier sistema político debe ser el orden, ¿sí? Es decir, para que un sistema político pueda funcionar, primero, antes que cualquier idea, tiene que existir el orden en la sociedad. La sociedad chilena no está preparada para la democracia, necesita una autoridad fuerte. Después de todo el periodo de inestabilidad política, del periodo de ensayos constitucionales, Portales dice en realidad la sociedad no está lista para una democracia. Muy linda suena la democracia, pero en realidad primero necesitamos una autoridad fuerte que sea capaz de asegurar el orden y luego puede venir la democracia, los derechos individuales, etc. Antes de eso tenemos que asegurarnos una sociedad ordenada y estable. La autoridad debe ser sobria, con vocación de servicio y sin ánimo de personalizar el poder. Es decir, él decía, los políticos tienen que estar en pos de una sociedad. ¿Qué sociedad? No una sociedad igualitaria, una sociedad libre, no. Una sociedad en donde lo que prima debe ser el orden. Y entonces los políticos tienen que estar en pos de eso y no en pos de su propio bien. Mientras no exista una institucionalidad sólida y una cultura cívica bien cimentada, lo más conveniente es actuar con la fuerza. Es decir, Portales apoyaba la fuerza en la medida que esta fuerza ayudase a poder concretar el orden de la sociedad. Y entonces tenemos como fruto de este pensamiento portaliano la Constitución de 1833. Esta Constitución fue redactada por Mariano Gaña, consagró el poder de la aristocracia, porque como vamos a ver más adelante, por ejemplo, le otorgaba el ser ciudadano y con ello el derecho a voto solamente a aquellos que tuviesen alguna riqueza. Eso inmediatamente ya te entrega, ¿cierto?, el poder total y absoluto a la aristocracia, porque son ellos los únicos quienes tienen riqueza y finalmente los que perpetuaron la riqueza entre ellos mismos durante este periodo. Estableció un Estado católico que no permitía el libre culto de otras religiones ni de forma pública ni de forma privada, es decir, era un Estado católico y todos los habitantes de Chile debiesen ser católicos, no podían creer en otra religión. Estableció un gobierno republicano presidencialista, es decir, una república, ¿cierto?, con poderes del Estado, con una constitución, etcétera, con un presidente, pero que le otorgaba mayor facultades al presidente. Por eso, contenía un poder ejecutivo con una fuerte autoridad, es decir, se le otorgaban ciertos derechos al presidente, lo cual hacía que el poder ejecutivo tuviese mayor injerencia en las decisiones políticas que los otros poderes, es decir, el poder legislativo y el poder judicial. Eso lo vamos a ver después, más adelante, cuando veamos por qué esta república conservadora duró tanto tiempo y cómo logró finalmente establecer decenios en sus gobiernos. Y acá tenemos algunas características de la Constitución de 1833, que aparece ahí en un retrato de Diego Portal. Algunas disposiciones generales, como por ejemplo que se estableció un sufragio censitario. ¿Qué significa esto? Que el voto era solamente para algunos, tenían que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Primero, ser hombre. Segundo, saber leer y escribir. Tercero, poseer algún tipo de renta, algún tipo de riqueza. Y cuarto, ser mayor de 21 años en el caso si eras casado y mayor de 25 si es que eras soltero. Por ende, esta Constitución, sin ningún tipo de reforma, dejaba fuera, primero, a todas las mujeres, ¿cierto? Y segundo, a la mayor cantidad de los hombres que eran aquellos que no sabían leer y escribir, principalmente campesinos, ¿cierto? Que tampoco tenían ningún tipo de riqueza.
Permitía cargos públicos simultáneos, es decir, uno podía ser, por ejemplo, ministro y diputado al mismo tiempo, cuestión que hoy día no se puede, ¿cierto? Y la religión católica, como ya lo dije, oficial para todos y obligatoria. El Poder Ejecutivo duraba, el periodo presidencial duraba 5 años con derecho a reelección inmediata. Hoy día existe la posibilidad de reelección, pero no inmediata, ¿cierto? Lo que pasó tanto con Michelle Bachelet como con Sebastián Piñera, que ambos se repitieron el periodo de gobierno, pero dejando pasar un periodo entre medio. Podía el presidente nombrar a los cargos públicos, hoy día también pasa eso, es cierto, principalmente ministros. Se estableció el derecho de patronato. El derecho de patronato es un derecho que viene desde la época colonial, que seguramente ustedes se acuerdan, en donde se establece se perpetúa la injerencia entre la Iglesia Católica y el Estado. Bien, es decir, la Iglesia Católica influye en los asuntos del Estado y el Estado influye en los asuntos de la Iglesia Católica. De esa forma, la idea es poder tener una unión, ¿cierto? Y lograr mantenerse en el poder ambos, ¿bien? ¿En qué consistía el derecho de patronato? Que el Estado le pasaba el diezmo, es decir, el 10% de las ganancias agrícolas a la Iglesia para su mantención, y a cambio de este beneficio, el Estado podía proponer cargos eclesiásticos, nombres de cargos eclesiásticos, es decir, podía proponer los nombres del obispo. Le mandaba esta propuesta al Papa y el Papa por lo general la aceptaba. ¿Cuál era la intención de eso? Tener, cierto, seguro la unión de la Iglesia, que la Iglesia iba a apoyar las decisiones que tomase el gobierno, las políticas del gobierno, y que de alguna forma lo iban a ayudar a controlar a la población. Bien, el derecho de patronato es tan importante saberlo porque va a ser una de las razones de por qué después, mucho después, durante la República Liberal, se aprueban las leyes laicas, ¿ya? Así que apréndanselo bien, derecho de patronato. Si les queda alguna duda, la anotan por ahí y después la aclaramos. Y también podía declarar el estado de sitio, que hoy día también puede ser cierto, es más o menos lo que hemos vivido el último tiempo. La gran característica del estado de sitio es que puede recurrir, ¿cierto?, a la prohibición de ciertos derechos individuales, como por ejemplo el libre movimiento, como por ejemplo la censura de ciertos periódicos, etc. Bien, y también la posibilidad de sacar las Fuerzas Armadas a la calle. ¿Para qué? Para mantener el orden. Y el veto a ciertas políticas públicas, ¿cierto?, aprobadas por el Congreso, pero el presidente tenía el derecho de vetar, es decir, de eliminar, dejar sin actuar, por decir así, esas políticas. Bien, el Poder Legislativo podía declarar, aprobar las leyes periódicas, que eran las leyes anuales. ¿Qué poder le daba esto al Congreso? Que tenía que aprobar todos los años el presupuesto del presidente para poder gobernar, que eso hasta hoy en día pasa. Todos los años el presidente tiene que presentar el presupuesto, cuánto va a gastar y en qué va a gastar, y el Parlamento lo tiene que aceptar, lo cual le da cierto poder, ¿cierto?, sobre el presidente y le da la posibilidad de negociar a través de estas leyes periódicas. Podían dictar decretos y reglamentos y pueden interpelar a los ministros, es decir, pueden cuestionar el accionar, el trabajo de los ministros, lo cual es algo bueno, ¿cierto? Porque alguien tiene que controlar de alguna forma que los distintos cargos políticos estén ejerciendo su función. Eso también va a ser muy importante durante la República Parlamentaria, porque vamos a ver que va a ser uno de los vicios de la República Parlamentaria que hace que los distintos gobiernos no logren tener gobiernos efectivos o proactivos, ¿cierto?, que logren cambiar e influenciar en la sociedad, ¿ya? Hoy día también existe ese poder, lo hemos visto últimamente, que intentan hacer interpelaciones a los ministros, finalmente no se aprueba eso, ¿cierto? En algunos casos sí, pero ahora último no se ha aprobado la interpelación a los ministros, y si es que se logra hacer la interpelación, bueno, el ministro tiene que ir a dar cuenta al Congreso de cuál ha sido su trabajo. Bien, entonces, este es el pensamiento de alguna forma portaliano, en donde prima el orden y por ende se le otorga facultades e incluso extraordinarias, como vamos a ver después, principalmente al presidente, para poder mantener este orden en la sociedad, lo cual se ve plasmado en la Constitución de 1833, por ende pueden ser accionar muy poco democrático, pero que sin embargo están siendo legales porque están en la Constitución de 1833. Bien, entonces les dejo la guía
del pensamiento portaliano, el análisis del pensamiento portaliano, la responden, la suben a Classroom, recuerden que eso es importantísimo, y luego vemos las dudas o consultas o comentarios que tengan sobre este tema. ¿Ya? ¡Chao!